Bueno, buenas noches a todos. Estamos en la semana de Purim, así que decidí en la clase de hoy, si bien ya pasó Purim, pero como fue esta semana y estamos en los días aledaños, todavía tenemos encima la alegría de Purim y más con todo este tema, esta situación que está pasando en Irán, que Irán es Parás, Persia, donde pasó también la historia de Purim. Entonces, busqué una clase sobre el tema de Purim. Gracias. Uno de los versículos más famosos, que de hecho se hizo canción, que está en la Megilá de Purim, dice Benafoju, Benafoje se invirtió, se cambió, se transformó, Asher ishletu a Yehudim heima besoneem, que los Yehudim dominaron a sus enemigos. Es decir, la historia de Purim, ¿cómo fue? Había un personaje que se llamaba Amán, él era un ministro súper poderoso, como le decían, el superpoderes de los superministro, un superministro. Él tenía, después del rey, era el más influyente en su país y hasta, según algunas interpretaciones, él era más rico que el rey, o sea, era una persona súper rica. Y él también era una persona que necesitaba, él se alimentaba del honor, ¿sí? Ese era todo su, digamos, su soberbia, su orgullo, o sea, así que lo honren, etcétera. Y él decidió vengarse de todos los Yehudim. ¿Por qué? Porque uno de ellos, que era Mordejai, no se le arrodillaba cuando él pasaba. Ustedes imagínense que él caminaba por las calles y todos se tenían que arrodillar porque pasaba Amán. Era una forma, digamos, de darle honor. Pero Mordejai, que era Yehudí, él no se arrodillaba. ¿Sí? No se arrodillaba a Amán. ¿Por qué? Porque ante el único que nos arrodillamos es ante Dios, no ante ningún ser humano. Entonces, Mordejai, firme con sus valores, firme en su judaísmo, él no se arrodillaba. Y eso a Amán le molestaba mucho. Y más, sabiendo que él no se arrodillaba por un motivo religioso, decidió matar a todos los judíos que estaban en el reino de Ahasverosh. Lo que pasó fue que después, por medio de Mordejai y la reina Esther, hubieron una serie de sucesos que parecían milagrosos o parecían casuales, casualidades, pero en realidad eran milagrosos. ¿Por qué digo que parecían casuales? Porque justo el rey le ordena algo a la reina no obedece, desobedece al rey. Entonces Amán le dice, ¿qué van a decir ahora todas las mujeres? Ahora de repente las mujeres van a poder hacer desobedecer a sus hombres, a sus maridos. Vos tenés que hacer un castigo ejemplar. Entonce le dice al rey que mata a la reina, le aconseja eso, el rey le hace caso, mata a la reina, empiezan a buscar una nueva reina entre todas las chicas más lindas de su reino, y él, por algún motivo, todo desde arriba, la elige a Esther, que Esther era la única que no se maquilló de forma especial, no intentó, o sea, ella dijo, bueno, estaba obligada a ir, entonces fue, pero el rey la eligió a ella, por algún motivo debe ser. Entonces, cuando sucede todo esto, y justo también era que Mordejai escuchó a los dos guardias de Ahasverosh que estaban haciendo un complot para rebelarse en contra del rey, entonces Mordejai le dijo a Esther, Esther le dijo a- al rey, el rey investigó y se dio cuenta de que era verdad, entonces los manda a matar, es decir, que Mordejai le salva la vida al rey, y justo Amán estaba haciendo un árbol, perdón, una horca dice un árbol porque la Megilá dice, lo llama un árbol, en esa época no habían horcas tan sofisticadas, pero estaba haciendo una horca de madera. Entonces, justo la noche en la que estaba Amán ahí entrando para hablar con el rey no se podía dormir y pidió que saquen el libro de crónicas, digamos, del rey, y abren cualquier página para leerle al rey y le dice, Mordejai te salvó la vida. Entonces el rey pregunta, ¿le dimos digamos, alguna recompensa a Mordejai? No, no le dimos ninguna recompensa. Justo quien estaba ahí, Amán, entonces lo llama Amán y le dice, escuchame Amán, necesito un consejo tuyo. Y Amán, pensando que se refería a él, le dice el rey, le pregunta, Amán, ¿qué le harías a la persona, una persona a la que el rey aprecia mucho? Y Amán estaba seguro que era él. Su ceguera, su soberbia, no lo dejaba ver más allá de él mismo. Entonces le dice, una persona a la que usted aprecia mucho tiene que agarrar uno de los ministros más importantes del rey y vestir a esa persona, o sea, la persona que usted aprecia la tiene que vestir con las ropas del rey, con la corona del rey, con el caballo real,
Es decir, todo como un rey pensando en que él iba a sentirse por un rato como un rey, vestido con la ropa del rey en el caballo del rey, y que lo lleven por toda la ciudad diciendo, esto es lo que se le hace a la persona a la que el rey aprecia mucho. Entonces, Ahasverosh toma su consejo y le dijo, haz exactamente lo que vos dijiste con Mordejai. Y ahí empieza la caída de Amán. Entonces Mordejai le pide a Esther que interceda, Esther entra a lo del rey, lo invita al rey y a Amán, únicamente a los dos, a una comida, una fiesta que ella había preparado. Ese día en la fiesta el rey le dice, querida reina, ¿qué querés y te doy? Pedime lo que quieras. Entonces ella le dijo, quiero que mañana vuelvan de vuelta Amán y vos a una cena. Vuelven al día siguiente y Esther ahí toma fuerza y le dice, hay una persona, hasta ese momento ella no había dicho que era judía. Dijo, hay una persona que quiere matarme a mí, a mi pueblo, a todos, digamos, nos quiere matar. Y el rey dijo, ¿quién es? Enojadísimo. Ella le dijo, él, Amán. Y ahí el rey se levanta furioso y mientras tanto Amán se le tira al lado de la cama para pedirle clemencia a la reina y cuando vuelve a ingresar el rey ve a Amán tirado sobre la cama de Esther, entonces dijo, ah, también querés conquistar a la reina, todo. O sea, toda una serie de sucesos hasta que de repente vino uno de los ministros del rey y le dijo, disculpe a Ahasverosh, rey, está la horca que él había preparado para Mordejai acá afuera, lista. Dice, listo, ahórquenlo a Amán y así llegamos a este versículo que dice Benafoju. Al final todo se dio vuelta. Se dio vuelta. Al final, los judíos que iban a ser exterminados por sus enemigos, todo se invirtió y los judíos se pudieron vengar de los enemigos. Porque el edicto era no que Amán iba a matar a todos, sino que cualquier persona de Susán podía ir y matar a los judíos a los que odiaban. Entonces en ese momento había cualquiera que tenía celos, era antisemita o lo que sea, podía levantarse y matar a cualquier judío y estaba avalado por el rey. Y de esa manera iba a terminar con todos los judíos de Susán y al final fue al revés. Los judíos digamos, que tenían enemigos que los querían perseguir, los querían matar, pudieron vengarse en el día de Purim. Esa es la historia básicamente de Purim, pero nosotros nos vamos a detener en algunos versículos acá de la historia y en algunos pasajes y lo vamos a ver un poco más en profundidad. Primero, en la clase de hoy vamos a buscar ese benafoju, la forma de invertir nuestros problemas, nuestras persecuciones en la vida, y no estamos hablando, como siempre, de una persecución externa, sino una persecución interna, cómo podemos transformar nuestras vidas. Y de hecho, quiero citar una alajá, una ley que trae el Talmud que dice, todo aquel que lee la Megilá, lemafrea significa de atrás hacia adelante, es decir, no en el orden cronológico, entonces no cumplió con la mitzvah de la lectura de la Megilá. Eso dice la alajá. O sea, no puedes leer primero el último capítulo, después el del medio, después saltear. No, la Megilá la tenés que leer en orden, ¿sí? Dice el Baal Shem Tov que siempre le buscaba la parte más espiritual, el mensaje que está detrás de la halajá. Él decía así, todo aquel que lee la Megilá de atrás hacia adelante, es decir, de hoy hacia atrás, viendo la Megilá como que es algo del pasado, como la miramos desde hoy, mirando hacia los comienzos, entonces no cumplió con la Megilá. No cumplió con la mitzvah. ¿Qué quiere decir no cumplió con la mitzvah? Porque la Megilá hay que verla al revés. Desde esa época, Bayamim Aem Bismanasé, en esos días, pero Bismanasé, en estos tiempos. Quiere decir la Megilá es actual. La Megilá no es algo de la historia, algo que pasó hace miles de años atrás y nosotros tenemos que leer la historia de Purim. Nosotros tenemos que vivir la historia de Purim. Vivir la historia de Purim significa leerla en orden, del principio hasta hoy, hasta nuestra época. ¿Sí? Del principio hasta el final, es decir, el final seríamos nosotros, leer la historia de Purim desde sus comienzos y de lo que nosotros vemos en la Megilá, tenemos que aprender también en nuestras vidas. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros del Benafoju Asher Ishletu Yehudim? Que los Yehudim dominaron, se dio vuelta y dominaron a sus enemigos. ¿Quiénes son los Yehudim? ¿Quiénes son los enemigos? ¿Y qué es esa transformación que hay?
Entonces vamos a ver momentos en nuestras vidas en los que a veces nosotros sentimos que estamos paralizados, estamos estancados. ¿Sí? Hay momentos en los que sentimos que todo nos juega en contra, todo nos va mal. Y todas las cosas es chocar todo el tiempo con limitaciones, con cosas que no funcionan, que uno planea y se le cae. Y la persona empieza a abrumarse, empieza a decir, tengo todo el mundo en contra, todo me juegan, todo está al revés. Entonces la idea es poder transformar eso que nosotros sentimos que nos juega en contra, esos enemigos, ¿sí? El enemigo, la vida en la que nosotros estamos viviendo, y transformarla en la Yehudim Maitá Orá Besimcha Besazón Vikar, como dice la Megilá, para los Yehudim, y digo la palabra Yehudim, vamos a ver ahora qué significa un Yehudí. Aitá Orá Besimcha, había luz y alegría, Besazón Vikar, júbilo y regocijo, es decir, transformar esos momentos de dificultad, transformarlos en momentos de alegría y de dicha. Entonces, para eso, nosotros tenemos que vencer a Amán, ¿sí? El villano de la historia de la Megilá, de la historia de Purim, que va a ser el villano de nuestras vidas también, el que borramos, el que hacemos ruido, es Amán, Amán Arrayá. Pero ¿quién vence a Amán? Mordejai y Esther vencen a Amán, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender primero cuál es el concepto de Amán en nuestras vidas, qué es Amán. Tenemos que entender también quién es Mordejai y Esther, para entender cómo podemos vencer ese Amán interno a través de qué, que son lo que representan Mordejai y Esther. Para eso tenemos que ir a la raíz de todo. Y vamos a volver un poco a la clase de la semana pasada. ¿Quién era el tatarabuelo de Amalek, de Amán? Muy bien, Amán, nosotros en la Megilá decimos Amán ha-Agagí, ¿sí? ¿Quién era Agag? El agageo. ¿Quién era Agag? Agag fue rey de Amalek. Quiere decir que Amán era descendiente de Amalek. Por lo que Amán y Amalek tienen cosas en común y que ambos golpean, chocan, atacan al pueblo judío. Pero los atacan en momentos específicos, que vamos a buscar ahora el paralelo. Para entender a Amán tenemos que ir al comienzo de todo, a su tatarabuelo que era Amalek, ¿sí? Y entender, ¿cuándo atacó a Amalek? ¿En qué parte de la historia llega con nosotros Amalek? Entonces dice el Midrash, pero ¿en qué parte? ¿Cuándo en el desierto? Dice el Midrash en la Mejilta, dice, fíjense ustedes que Amalek atacó al pueblo judío. Primero habíamos cruzado el mar, habíamos cruzado el Yam Suf. Dios primero nos sacó de Egipto con 10 plagas maravillosas, hizo que nos echen de Egipto, pero después cuando se arrepintieron, los egipcios y nos estaban persiguiendo, cuando nuestras vidas volvían a estar en peligro, ¿qué hizo Dios? Nos partió el mar maravillosamente, milagrosamente, algo nunca visto en la historia de la humanidad, y el pueblo judío pasó por el medio y cuando pasaron los egipcios los terminó de ahogar, es decir, terminó con los enemigos. Ustedes imagínense en ese momento la sensación, el orgullo, la alegría, estaban exultantes el pueblo de Israel. Sin embargo, pasa Yam Suf y de repente empiezan a haber problemas. Primero, quiero decir que en Yam Suf no solamente era una maravilla, algo, digamos, una maravilla divina, sino que también en ese momento el nivel espiritual de las personas, lo que lograron ver en las maravillas de Dios, porque en realidad ver la presencia divina no cualquiera lo logra, o sea, lo logran los grandes tzadikim, grandes profetas de nuestra historia, pero que dice el Talmud que hasta una sirvienta en el momento del Kriyat Yam-Suf, en el momento de la partición del mar, vio lo que no vio Yehezkel Ben Buzi. O sea, Yehezkel Anabí, el profeta Ezequiel, que era un profeta de los más grandes que tuvo nuestro pueblo, lo que ellas vieron, o sea, la revelación divina, la revelación espiritual que ellas vieron en el Kriyat Yam-Suf,
no por su nivel intelectual, imagínense el resto de la gente que podía entender. Cualquiera era mucho más que lo que había, que la visión que tenía, que tuvo Yehezkel, el profeta de Yehezkel. En ese nivel está el pueblo de Israel. Sin embargo, una vez que cruzamos el mar, de repente eh, llega el primero de los desafíos, no había agua, se les terminó el agua. ¿Sí? Habían llenado las cantimploras, todos los recipientes de agua saliendo de Egipto, empezaron a caminar y de repente, bueno, están en el desierto, se les terminó el agua. ¿Qué hace el pueblo judío? Se queja. Se le queja a Dios, le dice a Moshe, Moshe, nos sacaste de Egipto, no tenemos agua. Moshe le pregunta a Dios qué hacer. Dios le dice, agarrá un palo, tiralo al río. El río habían aguas, pero eran amargas, no eran tomables. Y se endulzó el agua del río y pudieron tomar. ¿Sí? Ellos pudieron tomar agua de ese río, ahí, así eran las aguas, ese lugar se llamaba Mará. Mará significa amargo porque en ese lugar las aguas eran amargas y los endulzó con ese palo. Después nos sigue contándola para allá, después de este suceso, ellos empiezan a quejarse de que falta pan, le falta comida. Se nos está terminando la comida, ya estamos terminando todos nuestros recursos de nuestros alimentos y no tenemos para comer. Entonces el pueblo judío se queja de vuelta y Dios le dice a Moshe, no te preocupes, yo le voy a mandar el man del cielo. Y ese man era un alimento maravilloso porque no solamente ellos lo tenían en la puerta, o sea, está cerca, digamos, de las tiendas de cada uno, además podían sentir, según el Midrash, podían sentir el gusto que ellos querían. Vos querías, pensabas, te imaginabas cualquier gusto y lo tenías. Y además de eso, no tenía desperdicio. Quiere decir, en otras palabras, no tenían que ir al baño después. No había, era todo nutritivo, era todo nutriente para que la persona pueda vivir y les caía del cielo. Es decir, algo maravilloso también. Pero pasaron unos días más, o sea, un poco el próximo suceso en la misma para allá, digamos, uno detrás de otro, de vuelta se les termina el agua. Y de vuelta se empiezan a quejar, se le quejan a Dios, ya ven que las quejas sirven, porque nos quejamos, Dios nos soluciona. Entonces ellos se quejan y Dios le dice a Moshe que agarre su bastón y golpee la piedra. Moshe golpea la piedra y sale agua. No es, no es más adelante, Dios le dijo que le hable a la piedra. En esta vez Dios le había ordenado que golpee la piedra y de esa piedra salió agua. Entonces ahí en ese versículo nos dice la Torá que Dios le puso un nombre a ese lugar. ¿Cómo le puso? ¿Qué nombre le puso? Masá u Meribá. Masá con Hei significa prueba, Meribá significa pelea, digamos, con una contienda. ¿Por qué? Dice el versículo en la Torah, sigue explicando por qué le puso Masau Meribá. Porque Dios, al Nasotam et Hashem Lemor, porque ellos pusieron a prueba a Dios diciendo, Ayesh Hashem Bekirbeinu Imai, ¿está Dios entre nosotros o no está? No tenemos para tomar agua. Mirá, ¿está Dios acá? ¿Dios está con nosotros o nos abandonó? ¿Qué está pasando acá? Entonces vino Dios, les dio agua, pero los llamó a ese lugar Masau Meribá. Es el lugar donde lo pusieron a prueba a Dios y se pelearon con Dios, es decir, se enojaron. Y ahí, enseguida, en ese versículo seguido a ese versículo dice, Vayabó Amalek, Bailahem y Misael Birfidim. Llegó Amalek, vino Amalek y ahí luchó, peleó con ellos en Refidim. Quiere decir que hay una relación. La Torá no nos cuenta, no es que es un libro de relatos así nomás. Si nos está trayendo estos versículos y enseguida dice, vino Amalek y luchó con ellos, es porque una cosa lleva a la otra. Y además dice, vayabo y vino Amalek. Con la palabra y conecta con la anterior. Hicieron esto y entonces vino Amalek y luchó con ellos. Quiere decir que está relacionado. ¿Cuál es el problema? ¿Qué fue lo que pasó en este lugar? Y además, la pregunta principal que vamos a ver es, ¿cómo ellos dudaron? ¿Cómo ahí es Baje Hashem, Baje? ¿No ves que está lleno en todo? ¿Cuál es tu duda? Entonces Rashi explica lo siguiente. Rashi dice, trae un ejemplo. Dice, era como un padre que llevaba a su hijo en anda, lo llevaba así en los hombros. Entonces, papá, tengo sed. Bueno, fue el papá al kiosco, le trae tomar, le da al hijo arriba, el nene toma, qué sé yo. Papá, tengo hambre. Va el papá, le compra un sándwich, le da al hijo, el hijo toma, qué sé yo.
papá, quiero tal cosa. Bueno, va el papá, lo compra, le da al hijo eso. De repente siguen caminando y el nene encuentra un amigo de él en el camino y le dice, disculpa, ¿cómo estás? Decime, ¿lo viste a mi papá? Entonces el padre dice, ¿cómo lo viste a mi papá? Compré el agua, te compré el sándwich, ¿de dónde te crees que quién te da todo esto? Entonces el padre lo agarró y se lo bajó de los hombros, lo dejó en el piso y vino un perro y lo mordió. Ese es el ejemplo que da Rashi. Viene, viene Dios, nos saca de Egipto, nos cruza el mar, nos da para tomar, nos da para comer, nos da de vuelta para tomar y de repente preguntamos, ¿ahí ella Dios está entre nosotros? Entonces ahí mismo dijo, no está Dios entre nosotros, ahí vino Amalek y luchó y nos golpeó, digamos, hizo una guerra con nosotros. Entonces dice el Midrash, dice, Yabó, Yabó Am Fuitoba, Viparam Me Am Fuitoba, que venga un pueblo desagradecido y se cobre, digamos, le devuelva a otro pueblo desagradecido. ¿Quiénes son los pueblos desagradecidos? Bueno, uno nosotros, el pueblo de Israel es desagradecido porque dijo que Dios está entre nosotros. Pero ¿quién es el otro pueblo desagradecido? El otro pueblo desagradecido es Amalek. ¿Y por qué Amalek es desagradecido? Está escrito que cuando en el pacto, se llama Brit Ben Abetarim, el pacto entre las partes que hizo Dios con Abraham, en el que le dijo que le prometió la tierra de Israel, una gran descendencia, etcétera. Dios también le dijo a Abraham que sepas que tus descendientes van a ser esclavos en una tierra que no les pertenece durante 400 años. Pero yo los voy a sacar de ahí y les voy a entregar esta tierra. ¿Sí? Eso es la esclavitud en Egipto. Es decir, ya estaba anunciado, ya está predestinado, tenía que ser así, de esa manera. Entonces, Abraham sabía que sus hijos en algún momento iban a ser esclavizados en tierras extrañas, extranjeras. Ahora, de los hijos de Abraham, Dios le dijo tu descendencia. Ahora, de los hijos de Abraham, Abraham tuvo a Ismael y a Isaac, pero Dios le había dicho, le dijo a Abraham, le dijo, Kime Isaac y Karele Hazara. ¿A quién vas a llamar descendencia? A Isaac. Los descendientes de Isaac van a ser tu descendencia. Entonces, Isaac tuvo dos hijos, tuvo a Jacob y a Esab. Jacob es el padre del pueblo de Israel y Esab era el padre de Amalek. Entonces Amalek debería haber sido también esclavizado en Egipto, igual que el pueblo judío. Solamente que nosotros tomamos, digamos, el pueblo judío tomó ese destino, digamos, de ser esclavizado en una tierra que no les pertenecía. Entonces lo tomó el pueblo judío y se salvó a Amalek. O sea, se cumplió eso con el pueblo judío y no se cumplió con Amalek. Entonces, por eso el Midrash llama a Amalek el pueblo desagradecido. No te alcanza con que tu primo, digamos, primos ya eran más lejanos, pero que ellos fueron esclavizados en el lugar que, o sea, vos también deberías haber sido esclavizado y todavía cuando ellos salen vas y los atacás. Entonces es un pueblo desagradecido. Entonces, que venga un pueblo desagradecido y castigue a otro pueblo desagradecido que era el pueblo de Israel. Pero eh, la pregunta que más, digamos, que más nos molesta a nosotros como pueblo de Israel es cómo pudieron dudar ellos de si estaba Dios o no, después de todas las maravillas y todos los milagros, todas las cosas que Dios nos mostró en la salida de Egipto y también estando en el desierto. O sea, ¿cómo podían ellos, o sea, dónde viene la duda? O sea, ¿dónde estaba la duda? ¿Qué fue lo que provocó que ellos no puedan ver que Dios estaba con ellos? Y acá está el gran mensaje que vamos a tocar el día de hoy. El problema estaba en que el pueblo de Israel en ese momento estaba enfocado en la falta, en lo que le faltaba a ellos, no en lo que tenían. Y ellos en ese momento les faltaba agua y para ellos era, no tenemos agua y no veían todas las cosas buenas que sí tenían. Porque es verdad que Dios nos tenía que solucionar el agua, la comida y todo, porque estábamos en el desierto.
Pero una cosa es decirle a Moshe, Moshe, ¿qué hacemos? Que no tenemos agua, mirá, que le pregunta a Dios, ¿cómo vamos a hacer? Y otra cosa es quejarse. Litlonen, no solamente exigir, es quejarse, decir, para esto nos sacaste de Egipto, que nos vas a morir. ¿Cómo? ¿No ves que te estoy sacando con milagro? ¿No ves que te estoy salvando la vida siempre? ¿Por qué te quejas? Estaban tan enfocados en la falta que no podían ver lo que tenían. ¿Alguien siente en algún momento de su vida algo parecido? Yo por lo menos sí. Muchas veces hay algo que necesito, algo que quiero, no sé ni siquiera si necesito, algo que quiero, y me enfoco tanto en eso y no me sale, que me arruina todo lo demás. Me estresa, me pone de mal humor, me pone, me enoja. ¿Por qué? Porque me estoy encegueciendo con lo que me falta y no me doy cuenta de todas las cosas buenas que nosotros tenemos, que yo tengo en mi vida. No me doy cuenta de toda la cantidad de cosas por las que yo tengo que decir gracias en vez de enfocarme en lo que me falta. Entonces hay gente que vive la vida de esa manera, sale a la calle y dice, a ver, qué me puede dar el mundo a mí? ¿Qué me puede dar? ¿Qué quiero yo? Entonces ve que su amigo se compró un coche nuevo. Entonces la persona dice, yo también quiero ese coche. Mirá, wow, mirá qué coche. Yo también. Y empieza, se lo pone en la cabeza que él necesita ese coche. Necesita el coche. O sea, no necesita algo que lo traslade con cuatro ruedas. No, necesita ese coche. O mirá los hijos de fulano, qué bien que les va, cómo se portan. Cuando en realidad uno no sabe lo que pasa en la casa, en el hogar de cada uno. No sabe los desafíos que cada uno tiene en la vida. Entonces vive la persona mirando, viendo qué es lo que le falta en la vida para llenar. Y cuando no lo logra, de repente siente que están todos en contra de él. Siente que todo le va mal, todo el mundo le va en contra, le juega en contra, no lo quiere, no lo qué sé yo. Y la persona no se enfoca en las cosas positivas de uno. Entonces, en un momento así, es cuando uno puede preguntarse de repente, ¿Dios está entre nosotros? ¿Qué quiere decir Dios está entre nosotros? Si vos no ves las cosas que Dios te está dando, automáticamente, si vos te enfocás en lo que te falta y eso te estresa, entonces no estás sintiendo, no estás permitiendo ver que Dios está en cada momento de tu vida y te trajo hasta acá. Las cosas que sí tenés, las cosas positivas que tenés. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. No es que, o sea, uno dice, pero ¿cómo? ¿No viste? No, las cosas buenas muchas veces las damos por hechas, como algo que así tiene que ser. Me levanto a la mañana y no me pregunto, che, gracias que me levanté a la mañana así, ¿por qué tengo un día más de vida? Y si tengo un desayuno, ¿y por qué? Ah, qué bueno, tengo un desayuno. No, para mí yo lo doy por hecho. Tengo el desayuno, me levanté una cama, una casa caliente, un techo que me protege de la lluvia, no sé, un trabajo, una familia, unos amigos, y lo doy todo por hecho. Pero lo que no doy por hecho es lo que me falta. Eso es lo que me falta, entonces digo, ¿cómo puede ser que me esté faltando? Y no, entonces, todo lo bueno no lo estás viendo, es transparente en tu vida. Y al ser transparente en la vida, vos te preguntás, ¿está Dios conmigo o no? ¿Por qué no me da lo que yo estoy pidiendo? Estoy todo el día, necesito esto, le pido a Dios y no me llega. ¿Y quién dijo que te tiene que llegar todo lo que vos querés? ¿Por qué no primero te pones a agradecer lo que tenés, a valorar lo que tenés, para que después Dios diga, ¿sabes qué? Si vos valorás lo que tenés, entonces te voy a dar más, porque sabes valorar. Pero el que no sabe valorar, como un padre que le dice al hijo, bueno, si yo te compré esto, no lo valorás, no, nunca me compran nada. ¿Vieron los chicos que le compran todo y pues nunca me compran nada? ¿Cómo nunca te compré? Te compré esto, lo de... Claro, porque de tanto como uno a veces recibe, no se da cuenta de ser agradecido con lo que tiene. No lo ve. Entonces, al no verlo, el padre, ¿qué le dice? Bueno, si sos desagradecido, listo, no te compro más nada, ahora olvidaste. Ahí está el punto, ahí es Hashem Bekir Bein. Eso es lo que le pasó al pueblo judío en ese momento. Ellos no veían la bondad de Dios porque estaban enfocados, metidos, concentrados en la falta, mirando todo el tiempo la parte vacía del vaso. Y es ahí donde ataca Amalek. Es en ese lugar, en ese momento, es donde ataca Amalek. Porque en realidad Amalek es desagradecido. Entonces, si vos sos desagradecido, ¿quién te va a atacar?
el desagradecido de Amalek. Ahí es cuando viene Amalek, cuando viene Amán y te ataca, porque es como que machean, o sea, de repente se encuentran dos desagradecidos y ahí viene Amalek y te puede atacar. Entonces, ¿cuál sería la forma para vencer a Amalek? Justamente lo opuesto. Cuando vos seas agradecido, entonces el desagradecido no va a existir. No va a existir el desagradecimiento, no va a existir ese sentimiento de falta en tu vida. Y acá es cuando más el peligro es mayor. ¿Cuándo el peligro es mayor? Cuando la persona no solamente lo siente, lo habla, lo piensa, está todo el tiempo pensando, hablando, diciendo que le va mal, que todo está mal, que todas las cosas se... Entonces ve todo el tiempo lo que le falta, eso es lo peor. ¿Por qué es lo peor? Porque ahí vos te estás metiendo dentro de una burbuja de una mala energía, una energía negativa, que hace que te lleve, digamos, se hace una bola de nieve. Y la vida, uno va avanzando todo el tiempo dentro de ese mal, dentro de esa falta. Hay un dicho muy conocido en el Talmud que dice así: "Baderech shadam rotze leilech, molijin oto". En el camino, en el lugar, escuchen bien esto, porque es muy interesante. En el lugar, en el camino, Baderech, en el camino, la tengo igual, pero igual gracias. En el camino donde la persona quiere ir, quiere caminar, donde se quieren caminar, lo llevan, molijin oto, ¿sí? Lo ayudan, lo ayudan a caminar. Entonces pregunta al Marsha, Marsha es uno de los comentaristas del Talmud, dice, ¿quién es Moliginoto? ¿Quiénes son los que lo llevan? Si vos me decís lo lleva, entonces vos entender que Dios. Dios te dice, vos querés ir para ahí, listo, yo te voy a ayudar, andá para ahí. Porque hay eh, otro dicho también que dice que Pitjuli que Pitjosh el Mahatvaní la gente que Pitjosh el Ulam. Ustedes hagan una abertura como la abertura de un ojal y yo les voy a abrir a ustedes los portones de un gran salón. Es decir, por el lado positivo, cuando una persona hace un pequeño esfuerzo, le muestra a Dios que tiene esa iniciativa para hacer algo, Dios de repente te va a abrir todo. Pero también a la inversa. Si vos querés hacer el mitzvah goreret mitzvah, verá goreret verá, una mitzvah lleva a otra mitzvah, pero una verá, una transgresión te lleva a otra transgresión. ¿Por qué? Porque Dios te dice, vos, ¿dónde querés ir? Vos elegís. ¿Querés ir para el camino del bien o para el camino del mal? Si vos elegís el camino del bien, Dios te va a ayudar. Si elegís el camino del mal, también te va a ayudar. Porque la decisión es tuya. Ahora, pregunta al Marsha, ¿qué quiere decir molijín? Los llevan, o sea, que hay varios que los llevan. Entonces él trae una explicación maravillosa. Él dice así, en cada cosa, cada pensamiento, cada sentimiento, cada palabra que la persona saca de su boca, genera un ángel. Llamémoslo una energía, ¿sí? Si la energía es negativa, si los pensamientos son negativos, si el habla es negativo, el sentimiento es negativo, estamos generando ¿qué? Energías negativas. Y esas energías negativas, moligínoto, te van a llevar por el camino negativo. No te van a dejar salir adelante porque estás siempre en ese mismo modo de ver todo lo que a uno le falta, y la persona no puede avanzar. Ese es moligínoto. Y eso es lo que le pasa, lo que hace Amalek. Amalek no ve los beneficios. Gracias, pueblo judío, que ustedes agarraron la esclavitud en vez de nosotros. No, Amalek se vino desde una tierra lejana que ni siquiera el pueblo judío ni siquiera pasó por esas tierras. No íbamos a luchar con Amalek. ¿Por qué no íbamos a luchar con Amalek? Porque la misma Torah nos dice, no ataques a Edom. Edom son los hijos de Esab. Es decir, nosotros estamos en camino hacia la tierra de Israel. Si luchamos contra alguien en el camino era porque ellos lucharon con nosotros y nosotros nos defendimos hasta entrar a la tierra de Israel. El único lugar donde sí conquistamos fue la tierra de Canaán. Después el resto no íbamos, pero Amalek se vino desde no sé dónde a luchar con nosotros. ¿Por qué? Porque que venga el desagradecido y acompañe al desagradecido, es decir, choque con el desagradecido. Entonces, lo que nosotros vemos de acá es que en realidad hay un dicho al revés, el revés siempre solía decir, Tracht en Yiddish, Tracht gut und wird sein gut. Pensá bien
y va a estar bien. ¿Qué quiere decir eso? Pensá bien y va a estar bien. Parece un lema. Con esto nosotros podemos entender. Nosotros generamos la realidad, nuestra realidad. Y no estoy diciendo que de repente va a ser todo maravilloso. No, las cosas puede ser que no se nos den. Pero vos vas a estar en un estado maravilloso si te centrás en lo bueno, en lo positivo que tenés. Si te centrás en lo malo que tenés, podés ser Amán, como vamos a ver ahora, que tenía todo, sin embargo, él sentía que no tenía nada. Pero si vos sos agradecido, podés serle Abdil como Reb Zuse de Anipoli. Cuenta la historia. Reb Zuse de Anipoli era un Hasid, él escribió, puso el apoyo, digamos, ¿cómo se llama? El Tania, ¿cómo se dice? Cuando uno, no en el prólogo, cuando apoyan, digamos, cuando dicen, le da el aval al libro del Tania, un Hasid del Alter Rebbe. Y él era sabido que él era una persona súper pobre, vivía en la pobreza total. Y una vez fue un Hasid al Rebbe, le dijo, Rebbe, ¿qué quiere decir eso que dice en las escrituras, recibir los sufrimientos con alegría? Que uno tiene que recibir los sufrimientos con alegría. ¿Cómo puedes recibir sufrimiento con alegría? Entonces Rebbe le dijo, mira, anda a tal ciudad, ve la Reb Zuse de Anipol y él te va a responder. Bueno, fue a lo de Reb Zuse, viajó a esta ciudad, él iba en búsqueda de una respuesta. De repente te preguntan, ¿dónde está la casa de Reb Zuse? No, ahí en las afueras de la ciudad. Llega y de repente cada vez que llovía se le llovía la casa, cuando había sol entraba el sol. No tenía entró a la casa, pobreza total, no tenía lo que comer con la familia. Entonces Reb Zuse le dice, ¿qué te puedo ayudar? Entonces le dice, no, me mandó el Rebbe a que me enseñes qué significa aceptar los sufrimientos con alegría. Entonces Reb Zuse con total, ¿cómo se dice? No, no, inocencia, le dice, pero que Rebe te mandó a mí, pero ¿por qué si yo no tengo sufrimiento? O sea, ¿por qué qué tengo que ver yo? O sea, ¿cómo te voy a dar yo esa respuesta? Y él, Hasid, entendió que es aceptar los sufrimientos. Él no sentía que estaba sufriendo, él era un agradecido a Dios. Tengo para comer, tengo mi familia, tengo un techo. Y bueno, el techo está agujereado, lo que tengo para comer es pan duro, pero gracias a Jem, tengo lo que necesito. Entonces, él se enfocaba en lo que tenía y no en lo que no tenía. Entonces vos podés ser un Amán que tiene todo pero no tenés nada, o podés ser un Zuye que no tiene nada pero tiene todo. Eso lo que nos dice el Pirkei Avot, lo trae con una Mishnah famosísima que yo creo que eso lo tenemos que tener todos enfrente en todo momento de nuestras vidas, se pregunta el Pirkei Avot, la Mishnah, el Talmud, pregunta, Eise Washir, ¿quién es rico? ¿Quién es el rico? Entonces uno no es el que menos necesita. Uno piensa que es el que menos necesita, o sea, que el que más tiene. El Pirkei Avot responde a Sameach Bejelko, el que está feliz con lo que tiene. Él es una persona rica. No dice quién es millonario, ¿no? Dice quién es rico. Entonces vos podés ser multimillonario, que todo el mundo te dice que sos rico, pero siempre estás viviendo en la pobreza porque siempre sentís que hay algo que te está faltando, a lo que no podés llegar, porque nunca vas a llegar, porque el que tiene 100 quiere 200, el que tiene 200 quiere 400, y la gente vive y es esclava de su trabajo y de su ambición, y al final entonces sos pobre, porque siempre te está faltando algo en tu vida. Sin embargo, a Sameach Bejelko, el que es feliz con lo que tiene, yo tengo esto y soy feliz, sos una persona rica porque no te falta nada. La riqueza y la pobreza están en la falta, ¿sí? Y la falta depende de uno, si yo siento que me falta o siento que no me falta. Eso es lo que nos dice también a nosotros el Pirkei Avot. Entonces la persona crea la realidad, crea la realidad en la que él vive. Y cuentan sobre una persona que estaba tipo en la calle gritando países, vamos a decir que es en Israel, país de ladrones, país de corruptos, país de mentirosos. Entonces, empezaba a los gritos, entonces la gente lo veía y le decía, pero ¿por qué estás hablando así de Eretz Israel? ¿Estás loco? No, es un país de criminales. Pero no paraba hasta que vino un policía y dijo, no, no, acá vos no vas a hablar de esa manera. Lo agarró y lo llevó a juicio. Lo llevó a juicio, se presenta frente al juez
país de criminales, país. Entonces el juez le dice, ¿cómo estás hablando así de Israel? Entonces el hombre dice, no, no, yo no estoy hablando así de Israel, yo estoy hablando de Irán. Entonces los jueces dicen, ¿cómo? ¿Estás hablando de Irán? Sí, sí, yo estoy hablando de Irán. Entonces, enojados, lo miran al policía, le dicen, necesitas perder el tiempo, toda la corte está acá presente y traes un tipo que está hablando de Irán. ¿Qué nos interesa a nosotros que habla de Irán? ¿Sabes qué? Vos vas a tener que pagar los gastos de nuestro día de trabajo acá, 1.000 shekel por haber traído este juicio acá sobre la mesa. Entonces, saliendo ahí del juzgado, el policía le dice, ¿cómo puede ser? Vos estás insultando, entre nosotros, estás insultando a Israel y yo salí todavía con una multa de 1.000 shekel. Dice, ¿ves? Que es un país de ladrones, un país de... Entonces, ese país de mentiras, bueno, uno vive la realidad que quiere ver, o sea, ve lo que quiere ver. Si vos de repente pensás, sentís que, vieron que hay gente que ve todo de color rosa, y hay gente que ve todo negativo. O sea, hay gente que no importa lo que le pase, no, bueno, pero que está todo bien. Y hay gente que todo, no importa lo que le des, lo va a ver negativo, porque los ojos, los anteojos que vos te pones para tu vida, de esa manera vos vas a ver todo lo demás. Eso es, te llevan. ¿Qué te llevan? Te llevan tus propios pensamientos, tus propias energías negativas te van a llevar para ese lado siempre. ¿Sí? Eh, y está escrito, dice el Talmud, así, En Amalek Nimsar, Ela Bidei Banea Shel Rachel. ¿Quién es el que derrota a Amalek? ¿En manos de quién le fue entregado a Amalek? En los hijos de Rachel. ¿Quién fue Rachel? Jacob se casó con 4 mujeres, que en realidad eran dos y sus sirvientas. Una era Lea, la mayor, y la otra era Rachel. ¿Sí? Eh, y Rachel fue la madre de Yosef y de Binyamin, ¿ok? Y de todos los descendientes. Entonces viene el Talmud y dice, ¿quiénes son los que vencen? ¿En manos de quién cae Amalek? En manos de los hijos de Rachel. ¿Qué dicen los hijos de Rachel? ¿Cómo los hijos de Rachel? ¿A qué se está refiriendo? Entonces nosotros nos ponemos a ver. El Amalek, que es aquel que siente que viene a atacar al pueblo de Israel desde no sé dónde porque cree que están todos en contra de él. Y un pueblo que ni siquiera va a pasar por sus tierras también es un enemigo. ¿Por qué? Porque él siente que todos están en su contra, que todos le quieren hacer el mal, que todo, qué sé yo, entonces fue y ataca al pueblo de Israel. Entonces, ese Amalek es entregado en manos de los hijos de Rachel, y eso empieza, por ejemplo, en la lucha, en la primera guerra de Amalek. ¿Qué le dice Moshe? ¿A quién llama Moshe para luchar? Dice la Torá, eh, eh, Moshe le dice a Yoshua, Bejarla no nashim betzei lachem Amalek. Elegí unas cuantas personas y salí vos, Yoshua, no Moshe, Yoshua, a luchar contra Amalek. Yoshua era de quien era Binun, era de la tribu de Efraín, que era hijo de Yosef. Y Yosef era hijo de Rachel. Quiere decir que Yoshua era descendiente de Rachel. Y eso es lo que dice Amalek le es entregado a los hijos de Rachel. Y lo mismo también el primer rey de Israel, Shaul Amelech. Shaul Amelech era de la tribu de Binyamin. ¿Sí? Binyamin era hijo de Rachel. Entonces, ¿a quién le fue entregado en la lucha, otra de las batallas con Amalek? ¿Quién lo venció? Shaul Amelech venció a Amalek. De vuelta, el que vence a Amalek es un descendiente de Rachel. Y por último, también vemos que Mordejai Esther también era Ish Yemini. ¿Qué dice la Gada? Ish Yehudí allá Susana Avira. Había un Yehudí en Susán, Usmó Mordejai, se llamaba Mordejai, Ben Yair, Beshim Bekish, Ish Yemini, hombre de la tribu de Binyamin. Y Esther, que era, según su sobrina, su prima, depende qué opinión, ellos también eran todos de la tribu de Binyamin. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Rachel? ¿Qué representa Rachel? ¿Qué es lo opuesto a Amalek? Si dijimos que Amalek es el que están todos en contra mío, el desagradecido, el qué sé yo, ¿qué es Rachel? El opuesto. Es el agradecimiento. ¿Y dónde lo vemos esto? Nosotros lo vemos que Rachel
cuando se casa y ella veía que su hermana tenía ya 6 hijos y ella no podía tener hijos. Entonces dice la Torá, Batecané Rachel Beajotá. Rachel eh, tuvo celos de su hermana. Entonces Rashi, o sea, explica, pero hay una pregunta, ¿cómo se dice? Una pregunta que no está formulada, retórica, hay una pregunta retórica ahí. Rashi dice, ¿cómo puede ser que ella era celosa de su hermana si ella misma le entregó a su hermana a su marido? ¿Por qué? Porque cuando Jacob trabaja 7 años por Rachel, y Jacob le había dado a Rachel una contraseña, digamos, porque él sabía quién era su suegro, sabía que el suegro era un mentiroso. Entonces le dijo un código. Y Rachel, cuando ve que el padre la está por meter a Lea con Jacob en la noche de bodas, entonces ella dijo, pará, mi hermana va a pasar una vergüenza, le va a preguntar el código y no lo va a saber decir y acá se va a armar todo un lío. Imagínate el calor, la humillación, la vergüenza que va a pasar mi hermana. Entonces fue y dijo, ¿sabes qué, hermana? Te digo el código, él te va a preguntar un código, este es el código. Y así se casa Jacob con Lea y se da cuenta recién a la mañana. Entonces, Rachel realmente estaba celosa de Lea, si ella misma le dio a su madre. Rachel era altruista, no era celosa. Entonces dice Rashi, ¿qué tipo de celos tenía Rachel de Lea? Rashi explica, "Kin'a b'masea tovim". Ella la envidiaba por sus buenas acciones. Ella veía en Lea un modelo a copiar, un modelo a emular. ¿Por qué? Por sus buenas acciones. Ella decía, si Dios le dio, la bendijo a ella con 6 hijos, quiere decir que ella debe tener muchos méritos. ¿Y cómo yo puedo hacer para lograr los méritos de ella? Eso es como dice, hay un dicho, Kinatzo Frim Tarbe Jochma. La envidia de los escritores genera conocimiento, genera sabiduría. Es decir, si uno no tiene envidia en el sentido de que envidia lo positivo, las cualidades positivas de la otra persona, para esforzarse él, llevarlo a la acción y lograr mejorar, ser mejor. Si no hay competencia, no hay mejoría. ¿Qué es la competencia? La competencia es yo pongo a alguien al lado que me supera para yo esforzarme y lograr crecer yo. ¿Sí? Entonces yo estoy llevando eso a la acción. Es una envidia o unos celos que son sanos, son positivos porque no envidio lo que me falta, envidio a lo que él logró que yo puedo lograr y lo llevo a la acción y eso me hace crecer a mí. Entonces viene Rashi y nos dice, Rachel, lo que ella quiso hacer que era, ella no es que se estaba quejando, ¿por qué no tengo? No, al contrario, dijo, si mi hermana tuvo 6 hijos, es porque los merecen, porque tiene méritos que quizás yo no tengo. Entonces yo tengo que buscar en mí esos méritos para que Dios me dé a mí también hijos. Y después nacieron Yosef y Binyamin. Y después de Rachel, viene la historia de Yosef. Yosef, fíjense ustedes, Yosef es una de las historias más maravillosas que hay en la Torah, sobre ver el lado lleno del vaso y no el lado vacío. Él es vendido por sus hermanos. Llega a ser sirviente en la casa de Potifar. Bueno, él siguió adelante, todo lo que hacía, ayer me mandaba éxito porque era una persona carismática, porque lo hacía todo con alegría, le ponía ganas en todo, hasta que de repente lo acusaron de algo que no había hecho, lo metieron en el calabozo, estuvo 12 años en la cárcel y en los 12 años que está en la cárcel, de repente cuando ve 2 ministros del rey que estaban con caras largas, que estaban tristes, y Yosef le pregunta, ¿por qué están tristes? ¿Qué pasó hoy que te veo que estás triste? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿No es que está en la cárcel que vos no estás triste? Estás en la cárcel, ¿cómo que? Sin embargo, Yosef que veía el sufrimiento en la cara de la gente y se preguntaba, ¿por qué estás triste? ¿Algo te pasó? O sea, Yosef, estando en el peor de los lugares quizás, él no veía el lado vacío, él decía, no, debe ser por algún motivo tengo que estar acá y de repente de un día para el otro, del calabozo, o sea, de la cárcel, se convierte en virrey de Egipto, en un momento. ¿Por qué? Porque era una persona agradecida. Porque Yosef cuando se enfrenta a sus hermanos les dijo, chicos, no les guardo rencor. Al contrario, es gracias a ustedes que Dios me mandó acá para poder abastecer de comida a ustedes, a toda la familia de todo Egipto, a toda la región.
Es decir, él veía su vida como una misión, como algo que tiene que suceder. Y bueno, si estoy en esta situación es por algo, es porque acá está mi trabajo. No que pobre que soy, que estoy en el calabozo, estoy encerrado y estoy lejos de mi familia. Mis propios hermanos me vendieron como esclavo, me alejaron de mi padre. Qué mal. No, él veía, bueno, debe ser que algo, algo tengo que hacer acá, lo tengo que transformar en acción, lo tengo que transformar en crecimiento. Eso era Yosef, hijo de Rachel. Y después, eh, y eso, ese es la transformación, el benafojul que estamos hablando, cómo transforma lo amargo en dulce, la vida difícil o lo que debería ser de una vida difícil en algo de crecimiento. Eso se ve también en la Megilá en la Megilá de Pesach, en la Megilá de Purim. En la Megilá de Purim nosotros vemos a Amán, que Amán es el descendiente de Amalek. Hay una parte en la Megilá que es evidente. Cuenta la Megilá con estas palabras. Vino Amán a su casa, habló con su esposa Zeresh y con toda la gente que lo quería, él, con todos sus amigos. O sea, él era una persona que tenía amigos. Y él le dijo a ellos, yo tengo, les contó cuánta riqueza tiene y cuánto el rey lo infló, lo agrandó, tiene todo el poder. Y él dice, de Holze, todo esto, o sea, Robo Shro les habló de su riqueza, de la familia que tiene y todo. Todo eso en Noyoveli. ¿Qué quiere decir en Noyoveli? ¿Saben lo que significa? No, no, todo eso es insignificante, no me sirve para nada, mientras Mordejai el Yehudí está en la calle y no se me arrodilla. O sea, sos una de las personas más poderosas de Persia, quizá la persona más rica de Persia. Tenés familia, tenés amigos, tenés una de las casas más grandes, tenés el anillo del rey para hacer decretos, el decreto que vos quieras. El rey te dio su sello, o sea, vos podés sellar decretos. Y todo eso no te alcanza porque Mordejai Yehudí no se te arrodilla. ¿En qué se está enfocando Amán? En lo que le falta, no en lo que le tiene, en lo que él tiene. Y no es que él no sabía lo que tenía, porque él mismo lo está diciendo, tengo todo esto. A ver, Colsey, Nenu Sobelito, eso no tiene valor. Le quita el valor a lo que tiene y se lo pasa el valor, digamos, lo que él busca está en lo que no tiene, se enfoca en lo que no tiene. Ese era Amán, el descendiente de Amalek. Entonces viene Amán y quiere luchar contra el pueblo de Israel. Viene ese Amán que nos habla a nosotros mismos y nos dice, Amán somos nosotros, diciendo, me falta esto, me falta otro. Ese es Amán, somos nosotros Amán. Eso es vivir la Megilá hoy. ¿Cómo vivimos la Megilá? De repente vienen Mordejai y Esther. ¿Cómo empieza todo qué dice cuando lo presenta la Megilá, lo presenta Mordejai? ¿Cómo lo llama primero? Ish Yehudí. Había un hombre Yehudí en Susán que se llamaba Mordejai y Shemini, o sea, es Ish Yehudí y Shemini. De hecho, muchos comentaristas dicen, ¿qué quiere decir Ish Yehudí? Yehudí significa de la tribu de Yehudá, y Emini de la tribu de Binyamin, y Yehudí es de la tribu de Yehudá, y él era de Binyamin, no era de Yehudá. ¿Por qué se lo llama Ish Yehudí? Entre paréntesis, hoy nosotros nos llamamos Yehudim, nos llamamos judíos, ¿por qué? Porque el reino de Israel se separó en dos, se dividió en dos. Estaba el reino de Yehudá y el reino de Israel. El reino de Israel eran las 10 tribus, era el reino más grande, central de Israel, se perdieron, fueron desterrados y no se sabe con certeza dónde están y quiénes son. Pero el reino que sí quedó, que somos todos nosotros, somos del reino de Yehudá y por eso nos llamamos Yehudim. Pero en la época de Mordejai, no había eso de Yehudí o no Yehudí. Yehudí era de la tribu de Yehudá. ¿Por qué se lo llama Yehudí? Porque vamos a ir al nombre de Yehudá. Yehudá fue uno de los 12 hijos de Jacob, de las 12 tribus de Israel. Rubén, Shimón, Leví y Yehudá, el cuarto hijo. Él era hijo de Lea. Y cuando él nació, ¿qué dijo Lea? Ahora, Ode et Hashem. Yo le voy a agradecer a Hashem y por eso lo llamó Yehudá. Tuvo 4, entonces ya sabía, con Ruach HaKodesh, ya sabía que podía haber en una tzadeket, una mujer, digamos, santa, y ella vio que de Jacob van a salir 12 tribus. Y ella, si tiene 4 mujeres, el cuarto hijo, entonces ella ya le va a dar, ya le dio a su parte por lo menos
a Jacob, ¿sí? 4 hijos ya le dio. Entonces, no, después del tercero, 3 le había dado, cuando le dio el cuarto, dijo, ahora le di más que la cantidad, digamos, o sea, voy a hacer la que más va a tener, porque si a los 12 lo tenés que dividir en 4, son 3 cada uno, y yo ya le estoy dando el cuarto hijo. Entonces, cuarto hijo, atado de Hashem, yo le agradezco a Hashem porque me dio a mí el mérito de formar 4, hasta ese momento, pues tuvo 2 más, 4 de las tribus de Israel. Entonces, la palabra Yehudá viene de Odá, es decir, de agradecimiento, de reconocimiento. Entonces, cuando dice Ish Yehudí, la Megilá nos quiere decir a nosotros no que de la tribu de Yehudá. Mordejai era un hombre de Yehudí, es decir, un hombre agradecido. Mordejai veía el lado lleno del vaso, no el lado vacío. Y lo mismo Esther. Y a la par, o sea, a su vez, era también Isheminiera de la tribu de Benjamín, es decir, descendiente de Rachel. Y cuando vos unís el ser agradecido con el ser activo, con el querer superarte porque querés ser mejor persona, no ver lo que me falta. El crecimiento de la persona no es por medio de ver lo que me falta todo el tiempo. Si ves lo que te falta, nunca vas a crecer. Puedes crecer económicamente, puedes crecer, pero nunca vas a crecer en espíritu, digamos, en alegría, en satisfacción, porque siempre estás viendo lo que te falta. Pero cuando sos agradecido, sos Ishi Eudí y Ishi Emini, entonces ahí todo cambia. Ahí vos vencés a Amán. Ahí viene Mordejai y Esther, vienen Mordejai y Esther y sacan, erradican a Amán, lo cuelgan a Amán en el árbol. Que dicho sea de paso, pregunta el Talmud, dice, ¿dónde se ve reflejado Amán en la Torah? Porque Amán fue posterior al Pentateuco. Entonces, ¿dónde está insinuado Amán en la Torah? ¿Saben dónde? Comienzo de todo en Bereshit, que dice Haminaetz, dice, Dios le pregunta, ¿acaso de este árbol que yo les prohibí, ustedes comieron? Haminaetz, ¿cómo se escribe Hamin? Hei Mem Nun, es Amán. Haetz, el árbol que fue colgado a Amán. Entonces de ahí está insinuado Amán en la Torah, pero no es, uno dice, ¿qué cosa me está diciendo? Pero escucha ahora, ¿dónde está la insinuación real? ¿Dónde estaban Adán y Jabá apenas fueron creados? En el paraíso. ¿Qué tenían en el paraíso? Todo. ¿Qué era lo único que no podían, que no tenían? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Tenés todo, todo, y te enfocás en lo que no tenés. Aminaetz, realmente esto es Amán. Amán está en ese árbol. Que lo único que no podés, en eso te enfocás, eso es lo que realmente querés, eso es lo que te falta en todo el paraíso. Tenés una vida, un paraíso tenés, mirá alrededor. ¿Eso es lo que te está faltando? Ahí está Amán. Ahí está Amán. Y cuando te ataca Amán, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que ser un Ish Yehudi. Un Yehudí es una persona que le agradece a Hashem en cada momento por lo que tiene. Nos levantamos a la mañana, lo primero que hace un Yehudí cuando agarran el Sidur, cuando nos levantamos a la mañana, ¿cuál es qué es lo que tenemos que hacer? Modean y lefaneja, es agradecerle a Hashem. Lo primero, abrimos los ojos antes de lavarnos las manos para purificarnos, es decir, está por encima de la impureza el agradecimiento. Lo primero que hacemos le agradecemos a Hashem. Eso es un Yehudí. Es lo primero. La Git Baboker Hasdeja. ¿Cómo cantamos en Shabbat? A la mañana lo que tenés que decir es Dios, ver las bondades de Dios. Bemuratjaba Leilot. Y de noche tenés fe en que Dios te va a dar un día más de vida. Eso es un Ish Yehudí. Eso es lo que a nosotros nos caracteriza. Una vez escuché que una persona fue y se quejó con el rabino, y le dice, ¿eh? No, le dice al rabino, siempre o sea, me va mal, o sea, todo me va mal. Y le digo, y me preguntan, ¿cómo está? Le digo, no puede ser peor, y al otro día me va peor, y va peor, y va peor. Y no puede ser peor, y me va peor. Entonces el rabino le dice, ¿sabes por qué? Le dice, porque Dios todo puede. Y cuando vos pones a prueba a Dios, le decís, no puede ser peor, Dios te dice, no puede ser peor, querés ver cómo sí puede ser peor, toma. Pero si vos le decís, empezá a partir de ahora a decir, no me puede ir mejor,
y vas a ver que te va a ir mejor, porque Dios te va a decir, ah, no te puede ir mejor, vas a ver que sí te puede ir mejor. Es decir, es como es el cambio de perspectiva. Vos podés enfocarte en lo malo o te puedes enfocar en lo bueno. Si te enfocás en lo bueno, te vas a dar cuenta que de repente las cosas son maravillosas. Una vez fue una persona eh, a, a un rabbi, se llama Rebaron Margalit, y le dijo, fue todo, fue como enojado, dolido en realidad, dolido. Le dice, Rab, papá murió, nosotros somos 8 hermanos, y le dejó en el testamento, dejó todo a los 7 hermanos, 11 millones de shekel. 11 millones de shekel para distribuir en 7 hermanos y a mí, que soy el mayor, no me dejó nada. Pero no me duele que no me haya dejado nada. Me duele que siento como que, no sé, algo hice mal o que no me quiere. Eso es lo que me duele. Entonces el Rab empezó a interesarse, a interiorizarse un poco en la situación. Le dijo, pero ¿cómo era tu relación con tu papá? Mi relación con mi papá era excelente. Es más, de todos los 8 hermanos, yo soy el mayor, todos terminaron un año, estudiaron un poco el college, es decir, estudiaron y después se fueron a trabajar. Yo soy el único que siguió toda la vida estudiando Torah. ¿Por qué? Porque mi papá me dijo, ¿sabes qué? Yo te veo a vos con ganas de estudiar Torah, andá a estudiar, yo te voy a mantener. O sea, él me mantuvo, digamos, para que yo estudie Torah. Y mi relación era hermosa con mi papá, me quería, es más, me quería tanto que todos los nietos, cada vez cuando se casaban, en los casamientos recibían 10.000 shekel de regalo para el casamiento. Y mis hijos, yo tengo 12 hijos, los casé a todos, a cada uno mi papá me dio $50.000 para casarlos. Dice, o sea, mirá la relación que yo tenía con mi papá y ahora de repente, cuando muere, no me dejó, me desheredó. ¿Qué habré hecho mal en mi vida? Entonces Rabe dice, espera un minuto, ¿cuántos hijos tenés? 12. ¿Cuánto le dio a cada uno? $50.000. Dice, pero ¿le dio siempre o depende de cuando el shekel estaba a 5? ¿También les daba $50.000? Entonces le dice, sí, siempre. Dice, o sea que 50.000 por 5 son 600.000. Perdón, 50.000 por 12 son $600.000. Por 5 son 3 millones de shekel. Ahora, si vos agarrás 11 millones de shekel y lo dividís en 7 hermanos, te da poco más, por ahí como 1.500.000 cada uno. Quiere decir que a vos te dio, en vida, te dio la herencia doble por ser mayor. O sea, como dice la Torá, doble de herencia. Si te dio 3 millones de dólares de shekel en vida, ya te repartió la herencia. Y él dice que esa persona ahí se puso a llorar de la emoción y agarró y armó una fiesta en su casa, invitó a todos sus hermanos, a toda la familia y dijo, quiero agradecerle a papá por el amor que él me dio en vida, por haberme dado su herencia en vida y me ayudó, etcétera. Es decir, la diferencia está en cómo ves las cosas. Si vos ves lo que te falta, ves lo que no tengo, o ves, podés tener la mente amplia para mirar hacia atrás y ver todo lo que hay alrededor y todas las cosas buenas que uno tiene, sí que Hashem nos da. Y otra cosa interesante también relacionada con la Megilá es que hay una parte en la Megilá que, que se acostumbra a levantar más la voz, porque es quizás el comienzo del desenlace positivo de la Megilá. Si conocen la historia de Purim, ¿cuál es el momento, digamos, que empieza a cambiar todo? Balayla U, en esa noche. ¿Qué pasó esa noche? Balayla una de Dashnat HaMelech, el rey tenía insomnio. A Hashverosh le dio insomnio. ¿Y qué hizo? El libro de Crónicas, como dije al principio. ¿Y qué leyó ahí? Que Mordejai lo había salvado la vida y no se lo había compensado. ¿Qué preguntó él? ¿Se lo compensó? No. O sea, agradecimiento. Cuando Ahasverosh entendió que él tiene que agradecer agradecido porque Mordejai le salvó la vida, automáticamente en ese mismo instante Amán empezó la caída, la destrucción de Amán. Ese es el concepto. Cuando nosotros sentimos un Amán dentro nuestro, la manera para sacar, erradicar a ese Amán, a centrarse en lo que no tenemos, en la falta, es traer a Mordejai, traer el agradecimiento, el Ishi Eudí. Y si al Ishi Eudí, al agradecimiento, le agregás el Ishi Emini, un hombre de acción que vos querés mejorar en tu vida, pero desde el lado positivo, entonces con eso ya
Amán queda totalmente desintegrado. Y eso es lo que, como termina bueno, sobre el final de la Gadá, después del Benafoju, o sea, esa es la transformación, esa es la forma de cambiar la vida. Dice la Yehudim, ahí está ahora Besimha Besazón Picard. Si la palabra Yehudim le sacamos la palabra a los judíos, lo traducimos como los agradecidos, para los agradecidos hay eh, Orabe, Simjabe, Sazón, Vicar, luz, alegría, regocijo y todas las cosas buenas. Cuando una persona es agradecida, cuando uno es Yehudí, Yehudí significa ser agradecido, entonces de repente nuestras vidas se transforman en cosas lindas y cosas positivas. Ojalá que cada uno pueda identificar en la vida de cada uno esas cosas buenas, esas cosas positivas. Quizás uno tiene que buscar un poco más, tiene que profundizar un poco más, pero estoy seguro que todos tenemos muchos motivos para agradecer. Y cuando empecemos a vivir la vida de esa manera, no solamente a la mañana, en todo momento, en el día, ser agradecidos, que no es fácil, no es fácil porque a veces uno se frustra, hay cosas que tiene, pero en esos momentos de frustración, de pensar, cerrar los ojos y pensar y agradecerle a Dios por algunas cosas, vas a ver que de repente todo te va a cambiar, todo cambia. Eso es la Yehudim Haitahora Besimcha y eso es el Benafoju, el cambio, la transformación que vamos a poder lograr en nuestras vidas.